Llámanos a nuestro número de contacto 2669-9090, 2669-9075 o escríbenos al WhatsApp 7554-7153. Vago sin rumbo como si no hay mañana. Mis ojos mueren sin la luz de tu mirada. Mi corazón se debilita hasta morir. Sin ti, todo mi mundo se derrumba en un segundo. Todos mis sueños en el mar se van profundos. Daría todo por poder tu voz oír, tu voz oír. Sin ti, vago sin rumbo como si no hay mañana. Mis ojos mueren sin la luz de tu mirada. Mi corazón se debilita hasta morir. Sin ti, todo mi mundo se derrumba en un segundo. Todos mis sueños en el mar se van profundos. Daría todo por poder tu voz oír. Eres mi Dios, mi fortaleza. Solo tú alientas mi alma y mi ser. Y es que sin ti el sol ya no sale en las mañanas. Eres tú la esperanza, el camino hacia Dios. Y es que sin ti, Señor, la vida ya no vale nada. Eres tú el sello de nuestro corazón. Sin ti, vago sin rumbo como si no hay mañana. Mis ojos mueren sin la luz de tu mirada. Mi corazón se debilita hasta morir. Sin ti, todo mi mundo se derrumba en un segundo. Todos mis sueños en el mar se van profundos. Daría todo por poder tu voz oír. Eres mi Dios, mi fortaleza. Solo tú alientas mi alma y mi ser. Y es que sin ti el sol ya no sale en las mañanas. Eres tú la esperanza, el camino hacia Dios. Y es que sin ti, Señor, la vida ya no vale nada. Eres tú el sello de nuestro corazón. Y es que sin ti el sol ya no sale en las mañanas. Eres tú la esperanza, el camino hacia Dios. Y es que sin ti, Señor, la vida ya no vale nada. Eres tú el sello de nuestro corazón. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión.
En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Siempre es provechoso poder apartar un momento y poder disfrutar de la palabra de nuestro Dios. Es lo que hablamos dentro de este programa. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros a través de Reflexión. Específicamente a usted que nos sintoniza a través de las redes sociales y nos está viendo, como también a aquellas personas que nos están escuchando a través de Restauración 1450. Así es, bendiciones y bienvenidos a su programa Reflexión. Gracias por apartar siempre un espacio para poder conectarse con nosotros donde quiera que se nos sintonice. Así que esperamos que comparte este enlace. También esperamos que se quede hasta el final de este programa. Bendiciones a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de la frecuencia 1450M y usted que lo hace a través de una red social. Contentos de poderles acompañar y por supuesto llevarles el alimento espiritual. Queremos invitarle a toda la audiencia para que también este día usted participe del culto doctrinal. Le invitamos, si usted vive en los alrededores, ¿verdad?, de San Miguel, puede compartir con nosotros esa bendición, porque la Biblia dice que hay que congregarnos, es parte de nuestra salud espiritual. Así es, y no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hay personas que tienen la costumbre de no congregarse, pero usted sea de aquellos que sí les encanta congregarse a pesar de la fatiga, del cansancio de un día de labores. Usted se viene quizás hasta con un uniforme de trabajo, pero el Señor es ahí cuando Él se complace en sus hijos y les derrama de sus abundantes bendiciones. Recuerde que es una bendición el congregarnos, es un privilegio, véalo como un privilegio el poder venir a la casa del Señor. Así que lo esperamos. No olvide, estamos ubicados calle a Ciudad Pacífica, 200 metros adelante de Colonia Villa Montecarlos. Bienvenidos a esta edición de su programa Reflexión. Podemos presentar las diferentes secciones. Recuerde que si todavía no lo ha hecho, comparta la transmisión, déjenos su comentario para que así más personas puedan ser alcanzadas y por supuesto reciban esta bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Les recordamos rápidamente nuestros números de WhatsApp por aquellas personas que nos sintonizan a través de Restauración. Así es, usted puede enviar un mensaje de texto al 75 54 71 53 o a través del 79 40 42 95. Y si no, déjenos su comentario en la red social donde usted nos sintoniza. Gracias por estar con nosotros. ¿Le parece si disfrutamos de la Biblia Project este día? Estamos transmitiendo en vivo jueves 30 de marzo 2023. El libro del profeta Ageo es uno de los libros proféticos más cortos, pero es crucial en la narrativa completa de la Biblia hebrea. Durante siglos, los profetas hebreos habían estado acusando a Israel de quebrantar su pacto con Dios a través de la idolatría y la injusticia. Y ellos advirtieron que Dios enviaría al gran imperio de Babilonia para acabar con Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo al exilio. Y todo sucedió en el año 587 a.C., pero ese no fue el final de la historia. Los profetas también creían que todavía había esperanza y que Dios un día traería de vuelta un remanente transformado de su pueblo, Israel, para vivir en una nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios moraría entre ellos. Ahora, cuando nos volvemos a Ageo, el año es 520 a.C., casi 70 años después del exilio, y el imperio babilonio había recientemente colapsado y el mundo ahora es gobernado por los persas. Ahora, los persas permitieron el regreso de cualquier israelita exiliado que quisiera volver a Jerusalén, la cual todavía estaba en ruinas. Así que bajo el liderazgo de un sumo sacerdote llamado Josué y de Zorobabel, un heredero del linaje de David, un grupo de exiliados regresó y comenzó a reconstruir la ciudad y sus vidas. Recuerda la historia del libro de Esdras en los capítulos del 1 al 6. Así que tenemos altas expectativas y el futuro parece muy brillante, pero en realidad no lo es, por lo menos desde el punto de vista de Ageo. El libro consta de 4 secciones que resumen el mensaje de Ageo, dado al pueblo de Jerusalén en el transcurso de 4 meses. Él inicia acusando al pueblo de tener las prioridades equivocadas. Sí, ellos han regresado a Jerusalén, pero están gastando todo su tiempo y sus recursos reconstruyendo sus propias casas lujosas, mientras que el templo todavía está en ruinas debido a la destrucción de hace 70 años. Así que Ageo pregunta, ¿son sus casas en realidad más importantes que su lealtad a Dios?
Esta negligencia, dice Ageo, es equivalente a la rebelión contra el pacto de sus ancestros, y esa es la razón por la que la tierra sigue siendo improductiva, la razón por la que han sido azotados con hambruna y sequía. Y aquí Ageo está citando la lista de las maldiciones del pacto en el libro de Deuteronomio. Así que las palabras retadoras de Ageo son seguidas por la historia de la respuesta del pueblo. Recuerda también la historia en Esdras capítulo 5. Se nos dice que Zorobabel, Josué y el remanente del pueblo son provocados y motivados por el mensaje de Ageo. Ellos empiezan a reconstruir el templo. Así que en la siguiente sección, Ageo continúa un mes después y aborda algunos de los problemas de las expectativas rotas que había entre el pueblo. De manera que el templo que están reconstruyendo es poco impresionante. No se compara en nada con la gloria del templo de Salomón, que se construyó ahí hace 500 años. Así que la moral para terminar el proyecto estaba muy baja. Así que Ageo le recuerda al pueblo acerca de las grandes promesas proféticas del reino futuro de Dios y acerca de este templo. Él hace referencia a los profetas anteriores a él, especialmente a Isaías y a Miqueas, sobre la nueva Jerusalén, la cual sería el lugar desde donde Dios redimiría a todo el mundo, y donde todas las naciones vendrían y participarían en el reino de Dios, resultando en una era de paz. Así que el templo juega un rol clave en los planes de Dios para el futuro, y Ageo llama al pueblo a trabajar con esperanza a pesar de las circunstancias decepcionantes. En la tercera sección, Ageo continúa 2 meses después con un llamado a ser fieles al pacto, y él inicia una conversación con algunos sacerdotes sobre la pureza ritual. Recuerda todas las ideas claves del libro de Levítico. Él dice, si alguien va y toca un cadáver y se vuelve ritualmente impuro o marcado por la muerte, y luego van y tocan algo de comida, la comida también es impura. Y los sacerdotes, conociendo el libro de Levítico, dicen, sí, es impura. Y luego Ageo convierte esto en una parábola. Él dice que es lo mismo con el pueblo de Israel y lo que están poniendo en sus manos para reconstruir el templo. Si esta generación no se humilla, si no se vuelven de su injusticia y apatía, Ageo dice que lo que sea que construyan con sus manos, incluyendo el nuevo templo, será impuro también. El reto de Ageo es que solo a través del verdadero arrepentimiento y de la fidelidad al pacto es que sus esfuerzos resultarán en la venida del reino y la bendición de Dios. Así que, en cierto sentido, el futuro de Israel descansa en sus manos. Dios está esperando que su pueblo le sea fiel. Así que la elección que Ageo está poniendo delante de la generación de los exiliados es muy similar al reto que Moisés puso delante de la generación en el desierto antes de entrar a la tierra. Su obediencia llevará a la bendición y al éxito, mientras que la infidelidad les llevará a la ruina. El libro concluye con un resumen de Ageo sobre la esperanza futura del reino de Dios. Él hará de la Nueva Jerusalén el centro de su glorioso reino internacional, y a partir de ahí confrontará y derrotará la maldad entre las naciones. Él le recuerda al pueblo sobre la derrota de Faraón en la historia del Éxodo. Dios cumplirá su promesa a David y establecerá al rey de su linaje. Y en los días de Ageo, eso estaba representado por Zorobabel. Y así el libro termina con un tema flotando en el aire, la elección de un futuro brillante. Así que la pregunta es, ¿será la generación de Ageo fiel a Dios? ¿Experimentarán el cumplimiento de todas esas promesas? ¿Será fiel Zorobabel? ¿Será que él es el rey mesiánico? Y para averiguarlo, simplemente tienes que seguir leyendo los últimos 2 libros de los profetas Zacarías y Malaquías. Pero puedes ver cómo este breve libro contiene un gran reto para toda generación del pueblo de Dios, que nuestras elecciones realmente importan, y que la fidelidad y la obediencia del pueblo de Dios es parte de cómo Dios ha elegido cumplir sus propósitos en el mundo. Así que esta sorprendente verdad debe motivar al pueblo de Dios a la humildad y a la acción, mientras ellos esperan el reino venidero de Dios. Y ese es el mensaje del libro de Ageo. Bueno, ahí escuchábamos parte de la Biblia Project, libro del profeta Ageo, ya estamos en la recta final del Antiguo Testamento, y cómo estos profetas precisamente anunciaron esas verdades dentro de la palabra de Dios y que se plasmaron y quedaron como parte de la Escritura.
Gracias por estar con nosotros. Es una forma como también podemos aprender de la palabra de Dios a través de esta Biblia Project. Nos alegra mucho poderle acompañar. Queremos invitarle también para que usted pueda dar cobertura, así como varias personas. En breve vamos a dar los nombres que nos están comentando. Así también le invito, si usted está necesitando una oración, ya sea porque está enfermo, ya sea porque tiene algún familiar, algún problema, recuerde que la oración eficaz del justo puede mucho. Así es, por supuesto que sí. Por esa razón le invitamos en este momento a que usted pueda enviar su petición a través de un comentario. Hágalo, usted ponga su nombre, su apellido, díganos también cuál es su necesidad para poder estar orando. Recuerde, si usted nos sintoniza a través de la radio, puede hacerlo a través del 75 54 71 53 o el 79 40 42 95. Así que le invitamos a que lo haga en este momento. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo, disfrutando de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a presentar la frase para este día. Gracias por estar con nosotros a través de Restauración y por supuesto a través de las plataformas en las redes sociales. Y ahora la frase del día. En el jueves le presentamos la frase para este día. No hay mejor maestro en la vida que aquel que te enseña tus primeros pasos. No hay mejor maestro en la vida que aquel que te enseña tus primeros pasos. El problema es cuando las personas dicen, no, si es que yo no tuve una figura paterna, no tuve una figura, venimos de familias disfuncionales, podrá decir alguien, pero hubo una persona que nos ayudó, nos enseñó los primeros pasos. Llámese abuelo, llámese bisabuelo, llámese padre, madre, en algunas ramas sí. Lo más importante, Mari, es que hay un Padre amoroso que nunca nos va a abandonar y que ha estado ahí siempre. Su nombre es Cristo Jesús. Definitivamente, y la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Siempre Dios pone a alguien. Si usted está hasta este momento es porque hubo alguien que quizás no fue su padre, su madre, pero le ayudó en sus primeros pasos, en sus primeros años de vida, y fue aquella persona que le orientó, aquella persona que le aconsejó, y ahora usted es lo que es por la misericordia de Dios y también por esa persona que estuvo ahí pendiente de usted. No, y que gracias a Dios por esas personas, algunos le llaman hasta ángeles, ¿verdad? Que les ayudan a formar sus primeros pasos. Es cierto, no todos nacemos aprendidos, como decimos, pero por lo menos nos enseñaron a dar esos primeros pasos, y hoy somos lo que somos gracias a esa bondad, a esa misericordia de esas personas. Y cabe mencionar también que esta frase también nos indica poder comprender que las personas que nos dieron esos primeros pasos, tal vez Melvin lo pueda poner en cámara, esas personas que nos enseñaron nuestros primeros pasos, son los que nos criaron obviamente de un principio, y que no son aquellos que pensamos nosotros que son los maestros en la escuela, los que se encargan de enseñarnos, de inculcarnos los valores, sino también que nosotros, los padres de familia o quizás padres de crianza, son los que debemos de enseñarle el mejor ejemplo a nuestros hijos, porque así como ellos van creciendo, hay personas, hay estudios que se dicen que los niños son como una esponjita de sus primeros años, a los 5 años, ellos es en ese momento que absorben todo y cómo ellos van formando su carácter. Así que nosotros como padres de familia, usted si es padre de crianza, tiene hijos que usted los está criando, pues nosotros somos los encargados, somos los primeros maestros para nuestros hijos. Así que no olvide eso, y lo vamos a hacer. Los mejores maestros somos nosotros, pero también ellos aprenden de nuestros hechos. Esa es la mejor enseñanza. A través de nuestros hechos ellos van aprendiendo y van formando también su carácter. Correcto, somos los responsables, ¿verdad?, que Dios pone en ese camino. Permítanos recordarle la frase para este día. Quizás antes de nuevamente recordarla, recuerde de que es muy importante el que nosotros ahora, ya que hemos crecido, le demos gracias a esas personas, a nuestros padres, a esas personas, como tú mencionabas, Mari, de crianza, pero que estuvieron ahí y nos enseñaron los primeros pasos.
Así es, definitivamente. Así que sea agradecido primeramente con Dios y también porque Él no nos desampara. Hay personas que dicen, no, yo no me crié con mi papá ni con mi mamá, pero sí, Dios puso a alguien ahí para ayudarle. Quizás en algún momento, quizás usted dice, yo recibí mucho maltrato, pero de alguna u otra manera Dios estuvo ahí y el Señor es quien nos ayudó a estar siempre siguiendo, de hecho, esos buenos pasos, porque si usted está viéndonos en este momento es porque usted ha elegido bien el camino del Señor y Dios es quien nos ayuda cada día, a pesar de nuestro pasado, a pesar de que quizás en nuestro hogar quizás no tuvimos todo, pero Dios se encargó de ayudarnos y de forjar también nuestro carácter. Definitivamente. Permítanos hoy sí recordarle la frase para este día. No hay mejor maestro en la vida que aquel que te enseña tus primeros pasos. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo. Queremos saludar a un par de personas que están dando seguimiento en la transmisión. Por ejemplo, en la fanpage de su servidor, que puede usted suscribirse y seguirnos a través de esta fanpage como @reflexión Melvin. Mi hermano Joshua Zoe Arevalo, también mi hermana Norma Pascasio, mi hermana Reina Valdés, mi hermano Carlos Silva. Es una bendición contar con ustedes y por supuesto con cada uno de sus comentarios. Así es, por supuesto que sí, también aquí estamos en la fanpage de Elin y está mi hermana Mirna Beatriz Brizuela, que ya nos deja sus comentarios, también mi hermano José Herrera, hermano Julio Bernal, que también nos deja su comentario y también ya su petición, así que con gusto vamos a estar orando por esas peticiones al final de la reflexión, hermano Julio, y cada uno de ustedes vamos a estar leyendo también sus comentarios. Usted que no ha dejado su comentario, hágalo en este momento en la red social donde lo sintoniza, al igual que mis hermanos, hágalo en este momento, escríbanos su comentario y también su petición porque queremos orar por usted. No olvide que la oración es una llave para recibir las muchas bendiciones desde los cielos. Nuestro Padre Celestial está pendiente, está escuchando, Él siempre está ocupado, pero Él siempre nos atiende y por esa razón siempre dirijámonos en palabras de oración, pongamos nuestras peticiones delante de Él porque Él siempre está ahí para ayudarnos, para socorrernos. Así que no olvide, déjenos su comentario y su petición, hágalo también usted que nos sintoniza por los 1450M de Restauración, hágalo a través de un mensaje de texto al 75 54 71 53 o el 79 40 42 95. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este día y vamos de una vez a compartir la palabra de Dios para que sea Dios el que esté hablando a nuestras vidas. Pedimos de su guianza, de su cobertura a través de una oración. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros al darnos salud, al darnos vida, al darnos, Señor, este nuevo amanecer, esta nueva oportunidad. Bendice cada oyente, bendice cada persona que nos ve a través de las redes, en internet. Que tu palabra, Señor, esté con cada uno de nosotros, que tú, Señor, te manifiestes a favor de cada vida y sobre todas las cosas que tú hables a nuestros corazones. Suplicamos, Dios mío, tu guianza, tu cobertura, sabiendo que tu palabra sigue siendo viva, eficaz para cada uno de nuestros corazones. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando la serie Incomparable Dios. Esta serie lleva como objetivo analizar cada uno de los atributos de nuestro Padre Celestial. Esta serie Incomparable Dios también hemos ido precisamente analizando cada una de esos elementos que Dios muestra a través de su palabra. Este día hablaremos acerca de la ira y la compasión de Dios. Ese sería el tema, el quinto tema de esta serie Incomparable Dios, la ira y la compasión de Dios. Para ello quiero que busquemos en el libro del profeta Nahum, capítulo número 1, versículos 6 y 7. Vamos a extraer dentro de la temática la ira y la compasión de Dios. Vamos a leer entonces la palabra del Señor, libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo del 6 al 7, dice la escritura: en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Versículo 7. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Una vez más, leo el versículo 7.
Nahum capítulo 1 versículo 7. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce los que en Él se refugian. Si consideramos todo lo que hemos aprendido acerca de los atributos de Dios, y si ponemos especial atención en esa soberanía, en su omnisciencia, providencia, veremos y podemos afirmar que todo lo que sucede en este mundo tiene un propósito, tiene un porqué. Nada es al azar, ni siquiera el sufrimiento humano o las enfermedades son al azar. Todo se encuentra en la santa voluntad de nuestro Dios. Uno de los temas que encontramos a lo largo de toda la Biblia es un binomio entre la ira de Dios y la compasión. Cada vez que Dios ejerce justicia, aplica su compasión. Por ejemplo, las 10 señales, o como mayormente las conocemos, plagas, fueron para los egipcios 10 actos de juicio, pero para los hebreos 10 milagros de compasión, liberación y, por qué no decirlo, misericordia. Encontramos también este binomio en este texto del profeta Nahum. Si bien es cierto, cuando Jonás llegó a Nínive a profetizar ese oráculo de maldición de parte de Dios, ellos se arrepintieron y recibieron la compasión del Señor. Recuerde el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sin embargo, luego regresaron a la idolatría. Se arrepintieron, pero regresaron a la idolatría. Conquistaron el reino del norte, lo llevaron a un cautiverio y se vanagloriaron de esas acciones. En ese contexto, 100 años después, Dios le envía esa profecía. Y en el versículo 6, Dios manda ese oráculo, esa profecía, ya le he explicado esa palabra, de maldición contra Nínive. Mientras que en el versículo 7 vemos profetizando la bendición para su pueblo, ira y compasión, juicio y gracia. Por eso yo le llamé ese binomio. Como creyentes tenemos mucho que aprender para nuestra propia vida de la ira y la compasión del Señor. Por eso es que es mi intención, al hablar acerca de la incomparable voluntad de Dios, y específicamente de la ira y la compasión de Dios, ¿qué es la ira de Dios? Hagámonos esa pregunta, lo voy a responder. ¿En qué consiste también su compasión y qué nos enseñan ambas cosas para los creyentes? En primer lugar, es importante que ahora nosotros declaremos que Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes, y que también Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. Pero la frase famosa que usted conoce muy bien, y es de que todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo cosechará. Y ahí es donde surge precisamente la pregunta a la cual hacemos referencia: ¿qué es la ira de Dios? ¿A qué nos referimos? ¿Qué es la ira de Dios? Es el odio santo de Dios. Oiga, ¿cómo lo voy a explicar? Es el odio santo de Dios para castigar a los transgresores de su ley. No es una pasión desordenada, tampoco es un acto de maldad, ni una emoción descontrolada, sino que es su efecto santo, ardiente, poderoso, que se impone como una realidad aterradora a sus enemigos, según lo merezcan, por supuesto. Esto lo vemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 33, versículo número 14. Nosotros encontramos dentro de ese texto precisamente esta verdad. Isaías 33, 14. Aterrados están los pecadores en Sión. El temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Se está dando cuenta? Ahí está Isaías profetizando. A diferencia del ser humano, la ira de Dios es justa, es buena. Históricamente, muchos han calificado los juicios de Dios como injustos, como crueles, pero la Escritura nos demuestra que la ira de Dios es justa y buena, y se lo voy a explicar bajo 3 razones. La primera razón, ¿por qué castigar la maldad es algo bueno? Alguien se pregunta, o alguien más bien está dando una afirmación, pero analicémoslo desde ese punto. ¿Por qué castigar la maldad es algo bueno? Dejar impune la maldad y al malvado
es injusto y malo. Aborrecer lo malo e injusto es una virtud de aquellos que practican el bien. Por eso no podemos considerar los juicios y la ira de Dios contra la injusticia como algo malvado. Preguntémonos, ¿acaso un gobierno que sea correcto e íntegro puede ser acusado de malvado porque combate la corrupción y castiga la justicia? Por supuesto que no. Sería reconocido como justo y recto. Entonces, ¿por qué acusar a Dios de malvado o cruel por hacer lo que es justo y es bueno? Ahí está el meollo del asunto. Lo que pasa es que cada quien agarra la escritura según su conveniencia. Cuando oímos hablar de la ira de Dios, de que Dios está airado, de que Dios está molesto, ¿por qué? Porque hemos desobedecido abiertamente, ahí sí ya no nos gusta. Pero cuando escuchamos hablar la otra parte del binomio, hablando acerca de la compasión, ahí sí nos agrada, nos gusta. ¿Y cómo es que Dios va a castigar si Dios siendo tan bonito, amoroso? Pero ese es el punto. Así como usted cree que Dios es compasivo, que Dios es amoroso, así tenemos que creer que Dios no puede ser burlado y que la ira de Dios tarde o temprano pasa factura. Por supuesto que no sería reconocido, pero como algo justo o como recto según las personas. Ya le voy a mostrar, para Dios es justo. Entonces, ¿por qué acusar a Dios de malvado, de cruel, por hacer lo que es justo y bueno? Dios no podría ser bueno sin ser justo. Por lo tanto, si Dios no castigara la maldad, Él sería malo. Entonces, por eso es bueno. 2. Sus juicios son justos conforme a las obras de cada uno. ¿Por qué? Si sus juicios son justos conforme a las obras de cada uno, aquí viene otro elemento que es muy importante para poder analizarlo y que específicamente lo encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos 5 y 6. Mas por causa de su terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Se está dando cuenta? Está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en primer lugar, que hay un día de la ira, y que Dios está airado, y que hay un justo juicio de Dios, y cada cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Solamente en estos versículos encontramos 4 verdades importantes hablando acerca de la ira precisamente de Dios. En este texto vemos que a la segunda venida de Cristo se le llama el día de la ira de Dios. Y una vez más vemos que este binomio entre la ira y la compasión del Señor, porque será el día de la ira para aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio y quienes pagará conforme sus obras. Mas para los redimidos será un día de victoria, será un día de liberación poderosa y de una consumación de nuestra redención. Entonces note, a diferencia de la ira humana, la ira de Dios no es arbitraria, no es pasional, ni está basada en el resentimiento o la especulación. Su ira es justa. ¿Por qué? Porque justos y verdaderos son sus caminos, porque es su manifestación en contra del pecado. Es decir, no es porque, es que simplemente es un capricho de Dios el poder castigar a esta nación, a este pueblo. No es un capricho, no es algo pasional, no es basado en un resentimiento, la ira o el juicio de Dios. No. Es porque el ser humano abiertamente ha pecado. En tercer lugar, porque le dije que le iba a completar 3 aspectos. El tercero, porque la intención de Dios no es castigar, sino no hacerlo. Dios es bueno, eso significa su gozo no está en ejercer el castigo. No es que sea un Dios, que se goza, ¿verdad?, en ver sufrir a la gente, y por eso lo voy a hacer, por eso voy a mandar la ira, por eso voy a mandar el juicio, para yo reírme de ello. No, al contrario, Él busca arrepentimiento, busca perdón de pecados, busca evitar. Si consideramos el concepto de los atributos de Dios estrictamente, la ira de Dios no es un atributo. La Biblia no define la esencia de Dios como ira. Sí, dice que Dios es bueno,
que Dios es santo y que es un Dios compasivo, refiriéndose a su naturaleza o esencia, pero nunca dice que Dios sea ira, es decir, que Dios sea algo airoso. Dios sí mantiene permanentemente su santa indignación e ira contra el pecado, pero Él no es de indignación ni ira. Entonces, aquí présteme atención. ¿Qué es esa indignación e ira de Dios? Es su voluntad contra el pecado, su afectuosa y ardiente voluntad contra el pecado, su celoso amor por su propia santidad, por su propio amor por su justicia. Recuerde lo que hablábamos el día de ayer. Dios es amor, pero es celoso. A causa de este amor celoso por su justicia y santidad es que vemos a Jesús manifestando su ira santa cuando sacó a los animales que estaban en venta en el templo y reprendió a los vendedores de palomas para hacer de la casa de Padre una casa de mercado, como bien les dijo él allá en Juan capítulo 2 versículo 13. Una cosa es que Dios esté airado y otra cosa es que Él sea la ira. Dios no es ira, ni indignación, ni venganza. Dios es amor. Dios es bueno. Por tanto, su gozo no está en hacer sufrir a sus criaturas, a su creación, por medio del castigo, sino evitárselos. Eso es lo que Dios desea, evitárselos a toda costa. Pero el ser humano sigue entregado a deleites diversos, a mejorías temporales. Por eso vemos que la paciencia sí forma parte de la exhibición de los atributos de bondad que Dios hizo frente a Moisés. Allá en Éxodo capítulo 34 versículo 6 exclamó el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Lento para la ira y abundante en misericordia. ¿Se está dando cuenta? ¿Cómo Dios puede tener esa facilidad de ser lento para la ira y al mismo tiempo grande en misericordia? Es lo que vemos con el primer pecador, Adán. Si Dios hubiese ejecutado de manera inmediata su justicia, a Adán y a Eva hubiesen muerto inmediatamente, físicamente, no solo espiritualmente como sucedió. No habría redención ni humanidad. Pero Dios le dio tiempo para el arrepentimiento. Si Dios está airado, pero en su amor y bondad nos da tiempo para el arrepentimiento, porque tiene paciencia con el pecador y porque Él mismo sabe que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que vemos en nuestra propia vida. Experimentamos más la paciencia de Dios, precisamente, que sus juicios, su castigo o su disciplina. No podemos decir que sus juicios son malos o que Él es malvado por enviarnos castigo por cuanto todos los días pecamos. Todos los días, y se lo voy a poner claramente, todos los días merecemos la muerte. Pero ¿por qué aún no hemos muerto? Porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dios no es sádico, no se goza en el sufrimiento, sino se goza más bien en salvar. Por eso es que Dios mismo llama a su ira obra extraordinaria, porque su obra ordinaria es mostrar su bondad, su amor, pero su obra extraordinaria es mostrar su bondad a través de sus juicios. Si usted lee Isaías capítulo 28 versículo 21, notará: porque el Señor se enojará como en el valle de Gabaón para hacer su tarea, su extraña tarea, y para hacer su obra, su extraordinaria obra. Dios llama así a su ira. ¿Por qué? Porque es una extraña forma de mostrar su bondad. Es una extraña forma de mostrar su lealtad. Dios no se goza en el sufrimiento, no se goza en ver toda la humanidad sufrir, no se goza en castigar. Castiga porque quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados. Esto es similar a lo que hacemos los padres de familia. No castigamos a nuestros hijos por maldad, ni por dañarlos, ni porque anhelamos ver que lloren cuando le pegamos. No. Lo hacemos, los castigamos para evitar dolor, para evitar sufrimiento, para evitar que ellos sean corregidos, para evitar que ellos precisamente no cometan
nuevamente ese error y por eso los castigamos, porque queremos corregirlos. Así es Dios. Una extraña manera de mostrar cuánto los amamos, pero al final queremos lo mejor para ellos. ¿Se está dando cuenta? Es exactamente el trato de Dios ante la ira y la compasión que Dios tiene. Ese binomio es muy especial. Hablemos de un segundo elemento, la compasión de Dios. Junto a la ira de Dios encontramos su compasión. Dios es compasivo y misericordioso, y esta es la parte que más le gusta a usted. Eso significa que Él es consciente de nuestro sufrimiento y actúa con mucha empatía para ayudarnos. En Éxodo 34, cuando dice que Dios es compasivo, la palabra en el original es misericordia. Ambas palabras tienen la misma raíz en hebreo, cuyo significado tiene que ver con el vientre, con las entrañas. Lo que quiere decir es, en un sentido figurado, que a Dios le duelen las entrañas, que se duele de nuestro sufrimiento y se mueve precisamente para ayudarnos en compasión, en amor. Es hermoso ese libro del Éxodo, cuando Dios habla de Él como hermoso. Ese libro precisamente nos habla acerca del sufrimiento de Israel y llama a Moisés precisamente para que su pueblo ya no siga sufriendo y para que Él los liberte. Dios mismo dice que escuchó el clamor de su pueblo. ¿Recuerda? Ahí en Éxodo. Dios mismo le habla y dice que ha escuchado el clamor de su pueblo, que ha visto su dolor y ha bajado para salvarlos. Lo que está diciendo con estas metáforas es que Él se compadece de nosotros, que no solo es consciente de nuestro sufrimiento, sino que actúa con empatía para ayudarnos, es decir, expresa su amor. Esto es similar a lo que leemos en Isaías capítulo 63, cuando, dando profecías de restauración para el remanente, Isaías recuerda que el sufrimiento de los hebreos y escribe acerca de Dios. En todas sus angustias, Isaías 63:9, en todas sus angustias Él fue afligido y el ángel de su presencia lo salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Dios mismo le recuerda a su pueblo sufriente que en todas sus angustias Él también fue afligido. Ahora bien, debemos recordar que Dios es impasible, sin pasiones, sin la capacidad de sufrir. Lo que vemos en este texto es un antropomorfismo. Dice que fue afligido en sus angustias, pues lo que quiere enfatizar es su profundo amor y compasión por nuestros dolores, por nuestras enfermedades, por nuestras angustias, por nuestras tristezas. Solo evalúa la compasión de Dios en tu vida. ¿Quién te ha sostenido todo este tiempo? Alguien dirá, mi fuerza. No. Es la gracia de Dios. ¿Quién te permite estar con vida si vemos que somos tan frágiles que un virus nos puede matar? ¿Quién te ha dado alimento? ¿Quién ha evitado que caigas en la desesperación? Dice la Escritura que desde los días de antaño Dios te ha sostenido con su mano de amor y su bondad, que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. A diferencia de la ira, la compasión sí es un atributo de Dios. La Biblia dice que Él es compasivo, que tiene afecto por los que sufren. Tú y yo podemos negar que cada día vemos más su compasión, que su disciplina, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero una cosa sí es cierto: Él nos ha guardado, Él nos ha sostenido. Es gracias a su misericordia, es gracias a su compasión que hoy podemos levantarnos, que hoy podemos disfrutar de nuestra vida, que hoy podemos disfrutar de la gracia, la misericordia de nuestro Dios, que muchas veces se lo he comentado a través de ese versículo. Correcto, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y si Él tiene misericordia de nuestras vidas, ¿cómo no ser agradecidos con ese Dios todopoderoso? ¿Cómo no ser agradecido precisamente bajo esa bondad, bajo esa criatura, bajo esa misericordia, bajo esa compasión que Dios tiene para con cada uno de nosotros? Qué precioso es saber que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Que aunque nosotros le demos la espalda a Dios,
Él siempre está presto para ayudarnos. Él siempre está presto para sostener nuestra vida. Él siempre está presto para darnos vida y vida en abundancia. La gran pregunta es, en cuanto a la compasión, en cuanto a esa misericordia que Dios ha mostrado para con tu vida, para con mi vida, para con su vida sería. La gran pregunta es, ¿usted ha abrazado esa bondad de Dios? ¿Usted ha dado cobijo, seguimiento a lo que Dios tiene precisamente en su vida? Ahí está la clave para poder atender los atributos, la compasión que Dios tiene para con cada uno de nosotros. A diferencia de la ira, la compasión, sí, recuerde, es un atributo de Dios y la Biblia dice que Él es compasivo. Vamos al tercer elemento, implicaciones. ¿Qué nos enseña la ira y la compasión de Dios? ¿Qué nos enseña este atributo, compasión? Uno, a confiar en Él. La expresión más grande de compasión de Dios es la encarnación del Hijo. Así como Dios no tenía la obligación de crear, tampoco tenía la obligación de redimir. Pero si el Hijo tomó carne humana, fue para sufrir con y por nosotros, para efectuar nuestra redención. En la cruz vemos dos naturalezas unidas e inseparables, pero sin fusión. Así vemos el sufrimiento de Dios, no en su divinidad, sino en su humanidad. Por eso dijo las palabras: mi alma está angustiada hasta la muerte, orad conmigo. Es por eso que Jesús ahora tiene en su cuerpo las marcas del sufrimiento. Sabe lo que es ser tentado, por lo que está calificado para ser nuestro sumo sacerdote y puede librarnos con amor, puede librarnos con compasión, pues sabe que es ser tentado, sabe lo que es sufrir dolor. ¿Estás sufriendo? ¿Hay algo que te agobia? ¿Una mala noticia o una enfermedad? Acércate a Jesucristo. Él es tu sumo sacerdote que te entiende. ¿Por qué? Porque encarnó el sufrimiento y tomó para sí, para redimirte por amor y por compasión. Dios no te olvida. Dios no pasa por inocente al culpable. Y Dios tiene una compasión muy especial para con tu vida. En segundo lugar, a pesar de la eternidad, porque la única manera de huir de la ira de Dios es correr a Jesús. Romano nos dice que la ira de Dios se ha manifestado todo el tiempo contra los impíos. La evidencia de esa ira la vemos a través de la muerte. La muerte es parte de las maldiciones justas que Dios envió precisamente para el pecador. Morimos porque la paga del pecado es muerte. Desde la caída del ser humano, los hombres han inventado formas para pretender escapar de la ira de Dios. Adán y Eva, quienes trataron de cubrir su culpa y esconderse, los que pretenden ignorarlo, diciendo que Dios no existe, otros lo hacen a través de la religión, el hinduismo, el islamismo, el fundamento de la iglesia y otras sectas que se pueden derivar. Podemos tener siempre, nunca, podemos escondernos, pero no escaparnos de la ira de Dios. Muchos ofrecen falsos. Muchos ofrecen escasez de ira de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cómo has intentado escapar de la ira de Dios? ¿A través de las buenas obras? Las buenas obras no pueden ayudarte a esconderte de la ira de Dios. Si actualmente tenemos evidencia de la ira de Dios y sabemos que vendrá el día de su ira, es natural que nos preguntemos, ¿cómo huir de ella? La única respuesta es corriendo hacia Jesús. ¿Por qué? Porque en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, nos declara que Jesús nos libra de la ira venidera. El Dios que está irado todo el tiempo en contra de la injusticia del pecado, oiga, en la injusticia del pecado, es el mismo Dios de compasión que se goza en salvar a los pecadores, pero los pecadores que se arrepienten. La Escritura dice que Dios jamás va a despreciar a un corazón contrito y humillado. Jamás. ¿Quieres huir de la ira venidera? Corre al arrepentimiento a través de la fe. Reconoce que eres pecador.
Cree que Jesús murió por ti en la cruz, resucitó al tercer día y está sentado en su trono de gloria y vendrá por segunda vez, pero vendrá por su iglesia a juzgar vivos y muertos. Entonces note, si ya eres creyente, tienes que tener el temor a Dios. Romanos 11:22. Pues la bondad y la severidad de Dios. Si practicas el pecado, ira, espanto, dolor, disciplina, sufrimiento te esperan. Pero si practicas el arrepentimiento, la compasión, la misericordia, habrá completa misericordia para tu vida. En tercer lugar, imitar a Jesucristo, nuestro Salvador, nos va a llevar a nosotros a reflexionar. Si Jesús se encarnó para sufrir por nosotros, siendo sus enemigos, debemos estar dispuestos a sufrir con nuestros hermanos y ser compasivos con ellos. Por eso es que Pedro en su primera carta nos dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternalmente, misericordiosos y de un espíritu humilde. Pedro viene hablando de diferentes deberes cristianos y a manera de conclusión nos llama a ser compasivos, porque Jesús así lo fue. Pero dice que esta compasión y misericordia no puede ser practicada sin un espíritu humilde. Por eso quiero preguntarle, ante los errores que te ofenden todos los días, ante los errores de las personas que te rodean, ¿muestras compasión por ellos? ¿Te compadeces? ¿O solo es tu ira la que les manifiestas por sus errores y pecados? La ira en sí misma, si usted me lo permite, puede llegar a convertirse en algo que va en algún momento determinado que usted no va a lograr controlar. No debemos confundirnos. Tienes el deber de señalar el pecado de tus hermanos, pero si solo los señalas, si solo les adviertes y no les ayudas, estás mostrando más ira que compasión. Y criticamos a Dios porque decimos: no, si como un Dios de amor, como siendo un Dios compasivo, ¿cómo va a tener un día de juicio? O la ira de Dios vendrá. ¿Cómo? No puede ser. Así como cree al amor de Dios y a la compasión, crea a la ira de Dios. Y más allá de este binomio que le he presentado en este día, en lo que a ti concierne, no solo debes de apartarte del pecado o señalarlo, sino evitarlo, ayudando con compasión a nuestros hermanos. Vas a ayudar más con compasión que con enojo, que con criticar. No debemos confundirnos. Tienes el deber de señalar el pecado, pero también tienes el deber de ayudarles. Porque así como Dios mostró su amor y fue compasivo contigo, así también nosotros debemos ser misericordiosos. Es mi anhelo que la ira y la compasión de Dios nos enseñen a confiar más en Él, a pensar en el futuro y a imitar a Cristo Jesús con compasión para los demás. Y no debemos extraviarnos de su verdad. Quiero terminar con el texto base, libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. La pregunta sería: ¿crees a la ira de Dios o solo crees a la compasión? Entonces, si solo crees a la compasión y no a la ira de Dios, crees la mitad del binomio que te he hablado. Pero la ira y la compasión de Dios están para todas las personas. La pregunta sería: ¿cómo es posible que un Dios tan amoroso tenga un momento de ira? Un momento, voy a decirlo, de ver sufrir a las otras personas. Ya le expliqué, no es el deseo de Dios ver sufrir a las personas. Al contrario, el deseo de Dios es que el pecador se arrepienta. Por eso es que inmediatamente que Adán pecó, Dios inmediatamente no lo mató, porque le dio un espacio de arrepentimiento. Que el Señor nos ayude a todos a poder comprender cuán grande es la compasión de Dios, pero también que la ira de Dios pronto llegará. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por cada uno de los atributos que encontramos en tu palabra. Gracias te damos por cada persona que hace bien, Dios mío, en aprender más de tu palabra. Ayúdanos a ser compasivos, misericordiosos, a amarnos los unos con los otros. Que tu palabra, Señor, siempre llegue a tiempo en nuestros corazones, te lo suplicamos. Y que cada persona que aún no te conoce pueda sensibilizar su corazón y pueda conocer
de la gran salvación que tú tienes a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga una vez más, amados hermanos. Vamos a leer cada uno de los comentarios que ustedes nos han enviado a través de esta fanpage. Por aquí tenemos a mi hermano José Herrera que nos escribe: saludos desde México, les apreciamos, hermanos, por darnos más de su palabra. Amén, dice mi hermano José Herrera. Gracias, hermano, por su comentario. Mi hermana Flora Celaya dice: gloria a Dios, amén, bendiciones, bendiciones, hermana Flora. Hermana Delmi de Arevalo dice: Dios nos ayude. Hermana Mirna Beatriz Brizuela dice: gloria a Dios, saludos, amados hermanos, por instruirnos en la palabra de Dios. Amén, hermana Mirna Beatriz, bendiciones, gracias por estar en sintonía y esperamos que esta palabra sea siempre de bendición. Hermana Teresa Martínez dice: bendiciones, hermano, gracias a Dios por un nuevo día, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos, amén, hermana Teresa. Hermana Lilian Núñez dice: bendiciones, hermanos, amén. Hermana Mirna Beatriz Brizuela dice: Biblia Project, excelente. También mi hermano Henry Calderón dice: que el Señor les bendiga, pastor, grande labor de llevar mensaje de poder, pastor Melvin López. Gloria a Dios, hermano Henry Calderón. Hermana Delmi Arevalo también nos dice: bendiciones, amén. Hermano Julio Bernal también nos dice: oración por liberación de cárcel por Yesenia Aide Polanco y Madeline Polanco. Amén, con gusto vamos a estar orando. Hermana Jenny Ramos también nos dice: amén, pastor, así es, amén. Hermana Ruth García dice: amén, gloria a Dios. Hermano Julio Bernal dice: bendiciones y oración por mi familia, por familia Bernal Polanco. Amén, con gusto vamos a estar orando. Gracias a cada uno de ustedes por dejar sus comentarios y también sus peticiones. Estábamos en la fanpage de Elín San Miguel. Gracias por estar conectados con nosotros. Es una bendición también para aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas. Estoy hablando en nuestro canal en YouTube. Puede buscarnos como @reflexión Melvin López, y también a través de la fanpage de Elín San Miguel como @Elín San Miguel SB. Ahora nos trasladamos precisamente a las otras fanpages. Queremos en este momento también saludar a los que nos sintonizan en la red social de Twitter y por supuesto dejarles también ahí un agradecimiento. Gracias, amados hermanos, por estar conectados con nosotros. También los que están pendientes a través de la red social de Twitter, nos alegra mucho poderle acompañar y llevarles precisamente el mensaje de esperanza. Saludos a los que también están a través de nuestro canal en YouTube como Elín San Miguel y en el canal de su servidor. Vamos a los comentarios en la fanpage de su servidor. Amén. Por aquí tenemos a mi hermana Lucy Celaya que nos dice: amén, hermano, bendiciones. Amén, hermana Lucy, saludos. Hermano Jos Guareva nos dice: buena reflexión, saludos. Bonitos esos versos de la palabra de Dios y Biblia Project. Amén, hermano. También dice: gracias a Dios por otro día y gracias por la reflexión de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, hermano Josgua. Hermana Reina Valdés también nos dice: bendiciones, hermano, bonita alabanza y agradecida por un nuevo día y esperando el consejo de hoy. Saludo a todos los que se gozan. Amén. Hermana Norman Pascasio dice: sí, amén. Hermano Joshua también nos dice en otro comentario: siempre, hermanos, pido oración por mi columna lumbar. Seguimos en recuperación. Dios me está dando más alivio y la gloria sea para Dios. Amén. Yo necesito más y más de Cristo y de su amor, dice mi hermano Joshua. Amén, hermano, gloria a Dios. Esperamos que esa columna, pues, el Señor perfeccione su obra. Hermana Norman Pascasio también nos dice en otro comentario: bendiciones, hermanos, agradecida con Dios por permitirme estar ya en sintonía de tan bendecido programa. Gloria a Dios, hermana Norman. Y hermano Carlos Silva dice: aleluya, gloria a Dios, amados hermanos, por su buena voluntad de transmitir este programa. Amén, hermano Carlos Silva. Gloria sea para el Señor, que Él es quien nos da ese privilegio y esta oportunidad de poder llegar a través de este programa Reflexión. Bendiciones a cada uno de ustedes. También usted que nos sintoniza, nos ha estado escuchando a través de los 1450M de Restauración. Muchísimas gracias, hermanos, que quizás en las labores diarias, pero ahí están en nuestra sintonía. Así que saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. También queremos agradecerle a todas las personas que han estado a través de la radio, a través también viéndonos en las redes sociales, y queremos desde ya invitarle. Mañana tenemos el culto juvenil. Vamos a tener un culto totalmente diferente. Vamos a hacer una fogata. Amén. Vamos a poner sillas precisamente en el parqueo para que también usted pueda disfrutar de esa bendición. Eso va a ser el día de mañana, así que desde ya le hacemos esa invitación a todos los
jóvenes de la iglesia, y también a usted que es joven, véngase con nosotros y disfrutemos de la presencia de nuestro Dios. Así es, y usted que es joven de corazón, pues véngase, que también para ustedes esta bendición. Si usted quiere acompañar a sus hijos, véngase, va a estar muy precioso. Recuerde que estamos ubicados calle a Ciudad Pacífica, 200 metros adelante de Colonia Villa Montecarlo. El culto va a estar dando inicio 6:15 de la tarde, así que desde ya agende el día de mañana para asistir al culto. Recuerde también ese día hay culto general aquí en Misión Cristiana Elín San Miguel, así que también le hacemos la cordial invitación para hoy 6:15 de la tarde. Véngase con toda su familia, el Señor quiere bendecirles. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido poder realizar este programa, poder dar cobertura a cada una de las secciones, invitándole para que usted pueda compartir esta bendición con sus familiares en las diferentes redes sociales de su preferencia. Usted puede compartirlas para que más personas puedan recibir la bendición que también usted ha recibido. Vamos a hacer la oración, vamos a darle gracias a Dios y que Él tome control de cada una de las necesidades y peticiones, aún esas necesidades puestas en este programa. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros al darnos salud, al darnos vida, al darnos, Señor, de tu gracia infinita. Gracias por permitirnos compartir, Señor, de tu bendita palabra. Gracias por cada sección, Biblia Project, la frase. Gracias, Dios mío, por aquellas personas que se han estado reportando a lo largo de estos minutos. Suplicamos que tu Espíritu Santo esté con cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo les fortalezca en los momentos difíciles y que tú puedas dar cobertura a cada una de estas necesidades, por la cual ahora las ponemos delante de tu presencia. Sí, Señor, pedimos a ti, oh Dios, misericordia por cada uno de mis hermanos que han enviado sus peticiones, confiando en ti, Señor. Ellos confían en que tú puedes orar según la necesidad de ellos. Te pido en esta hora por mi hermano Dios Guarévalo, Padre, seas tú completando tu obra en esa columna, Señor, lumbar. Te pedimos, seas tú quitando todo dolor, Señor. Ayuda a tu Hijo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Fortalece esa columna, Señor. Te lo rogamos en esta hora. Perfecciona tu obra en su vida, Padre. Te pido también por mi hermana Magdalena Contreras, Señor. Ten misericordia de tu hija, sánala, Padre. Bendice a toda su familia, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Por mi hermana, Señor, Norman Pascasio, también te pedimos, seas tú sanándola, Padre. Mire, esos exámenes salieron elevados, pero sabemos que tú puedes obrar, Señor, que tú puedes sanar según sea cada una de las enfermedades que tu hija está atravesando. Te pido también por la niña Esmeralda Yanes, Señor. Mira esta niña ingresada, Padre Celestial, de misericordia, auxíliala, Señor. Mira esa diálisis que quieren realizar en esta niña, Señor. Tú tienes el poder para orar. Tú puedes cambiar esos órganos, Señor, esos riñones. Cambia esos riñones, ese hígado, Padre, sánalo, cámbialo si es necesario. En el nombre de Jesús te pedimos que tengas misericordia de esta pequeñita, Señor. Te pido también por mi hermana Anita de Morales, completa tu obra en la vida de tu hija también, oh Dios. Ten misericordia, despeja esas vías respiratorias, sana esos bronquios, Señor. También la vida de mi hermano Miguel Morales, seas tú sanándole, Señor. En el nombre de Jesús te pido por mi hermana Yesenia Aide de Polanco, Señor. Ten misericordia de esta vida de Madeline Polanco. Mira estas vidas, Señor, están encarceladas. Seas tú, Dios, haciendo justicia, oh Dios, a favor de estas vidas. Ten misericordia, Padre. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, liberta estas vidas de la cárcel, Señor. Por la familia Bernal Polanco en general, Señor, bendice esta familia, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, que tu bendición, tu protección estén sobre cada uno de ellos, Señor. Te lo rogamos en esta hora. Y sobre cada uno de los que han estado en esta transmisión, te pedimos por la bendición de ellos, que nunca falte el pan de cada día, Señor. Dales la protección donde quiera que ellos vayan, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos a ti, Señor, porque grande es tu misericordia y tu fidelidad es para siempre, Señor. Gracias por permitirnos realizar un programa más, oh Dios. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gracias, amados hermanos, por habernos acompañado en esta transmisión. Dios les bendiga a todos. Que el Señor les bendiga. 1450 AM, Restauración.